Conversaciones Alimentarias pretende ser un canal de comunicación en el que se transmiten mensajes sencillos y se aportan respuestas útiles. En nuestros programas tratamos temas sobre la producción y la elaboración de alimentos, así como de la compra inteligente de los mismos. ¿Y a quién va dirigido? Pues a todos vosotros, a los que de una u otra manera os interesan los alimentos, tanto en vuestra condición de consumidor como si sois profesionales dentro del sector de la cadena alimentaria. En Conversaciones Alimentarias tenemos la suerte de contar con una gran periodista y experta en comunicación empresarial, Beatriz García Cibreiro, directora de Comunicarte. ¡Empezamos! Bienvenidos a este programa número 11 de la segunda temporada de Conversaciones Alimentarias. Hola, Esther. ¿Qué tal, Beatriz? Venimos con temas muy interesantes, ¿verdad? Creo que sí, espero que sí. Y el primero de ellos, además, es un tema que está muy de actualidad y que tiene cierta preocupación entre los consumidores. Es el tema relacionado con los alimentos ultraprocesados. En los últimos meses, además, hemos visto cómo se está gestando pues, un movimiento, una fuerza que busca concienciar y reducir la ingesta de este tipo de productos. Básicamente, su mensaje principal es que son insanos, que no aportan nutrientes y que un consumo excesivo provocan problemas de salud a medio y largo plazo. Entonces, creo que nada mejor que tú, Esther, para explicarnos un poco y descubrirnos este mundo. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones que se hacen sobre los productos ultraprocesados? A ver, así en términos general, pues que no hay nada de cierto. Quiero decir, no son insanos, no tienen por qué producirte un problema de salud, no es que carezcan de nutrientes y también son tan seguros como los convencionales, en el sentido de seguridad e inocuidad alimentaria. Entonces, con esta frase tan rotunda, no sé si nos puedes explicar qué se entiende por este tipo de alimentos y qué características necesitan tener pues, para enmarcarlos dentro de esa categoría de ultraprocesados. A ver, ahí está todo el kit de la cuestión. No existe una definición legal de ultraprocesados. ¿Vale? Esto, pues, estas corrientes, habría que preguntarle qué son, a qué se refieren cuando hablan de alimentos ultraprocesados, porque te lo sueltan así y lo dejan a la imaginación del consumidor y al final, pues te quedas como estabas. ¿Por dónde puede haber venido todo esto? Pues puede haber venido de distintas iniciativas en las que se han intentado clasificar a los alimentos pues según su grado de procesamiento. Y un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el Departamento de Salud Pública y Nutrición de la Universidad de São Paulo, que hizo una clasificación de los alimentos según su grado de procesamiento. Entonces, os voy a comentar muy rápido para que sepamos de dónde vienen las cosas, de qué va este sistema, pero ya os adelanto que ha recibido muchas críticas, que tiene, por ser tan simplista, y si me preguntas mi opinión, yo le veo cierta incoherencia. Vale, entonces, según este sistema que se llama NOVA, los alimentos ultraprocesados son esos alimentos que se caracterizan por su alto contenido en grasa, sal, azúcar y su bajo contenido en fibra y bajo contenido en nutrientes. Bien, habría que decir que es alto y que son bajos, ya para empezar. Y luego clasifica los alimentos en 4 grupos. El primer grupo son aquellos fresco o mínimamente procesados, ¿vale? Estos mínimamente procesados que no le incorporan ninguna sustancia extraña, aunque hayan pasado procesos de cocinado, refrigeración, congelado, incluso fermentado, cortado. Bien, luego el segundo grupo serían esos ingredientes culinarios procesados, que no son alimentos como tal, porque no los comemos como tal, sino que se utilizan para, digamos, aderezar o enriquecer los alimentos. Ejemplos serían pues los aceites vegetales, las grasas vegetales, el azúcar y la sal. Luego el tercer grupo serían los alimentos procesados, que serían la suma del 1 y el 2, es decir, las frutas en almíbar, la fruta que está sin procesar, en almíbar con el azúcar, sería el jamón serrano, el jamón con la sal, sería el queso, sería el pan, son procesados, ¿vale? Según esta clasificación. Y luego entran los ultraprocesados, ¿vale? En los que dice que son los que están elaborados a partir de otros alimentos
sin que nos lleguemos a reconocer el origen del alimento. O sea, un puré de verduras y vegetales que puede ser súper sano, para esta clasificación sería un ultraprocesado. ¿Dónde suele poner el kit? Pues que lleva aditivos. Pero resulta que, por ejemplo, para esta clasificación, unos cereales de desayuno son ultraprocesados y no tienen por qué llevar aditivos. Y los helados son ultraprocesados. Y las pizzas también pone, ya lo especifica, las industriales son ultraprocesados, pero las artesanas no serían. O sea que ya vemos cómo va esto. El tema de los aditivos, tú cada vez ves más en las cocinas el uso del agar-agar, que se utiliza como un espesante o un gelificante. Vale. Pues eso, por el hecho de utilizar ese aditivo, ya sería ultraprocesado. Ya me dirás tú, Claro, es que al final, ¿dónde está? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el quid de la cuestión para estas personas que están hablando de estas cosas? lo que sirve el conocimiento, Esther, y lo que nos ayuda, lo que nos cuentas. Entonces, la pregunta es, ¿son los productos ultraprocesados dañinos para la salud? A ver, volvemos a lo de siempre. No existen productos buenos y malos. Existen dietas equilibradas y variadas que contribuyen a mantener un buen estado de salud y existen dietas desequilibradas y no variadas que pueden contribuir a tener problemas derivados de una mala alimentación. Pero así, ultraprocesados malos, no tiene sentido. Vale, pues mira, con esta aclaración vamos a seguir metiéndonos todavía en este ámbito, que es que esta tendencia, ¿no? Pues, a no gustar los ultraprocesados, a decir que son malos para la salud, también está un poco en contradicción con el Nutri-Score, del que ya hablamos en programas anteriores. Y, por ejemplo, a mí me llamó la atención que productos que en el Nutri-Score están calificados, tienen baja calificación, como podía ser el aceite, que al final ya vimos que hubo un cambio y no, pero el aceite estaba peor cualificado en el Nutri-Score que las bebidas azucaradas. Sin embargo, en el movimiento que hay detrás del no consumo de ultraprocesados es totalmente el contrario. Entonces, llega un momento que como consumidores pensamos, ¿cómo se entiende esta situación, ¿no? Que en un sitio sea una cosa y según la otra medición totalmente la contraria. Vale, pues esto tiene muy fácil explicación, Beatriz. Es porque estos sistemas usan distinto criterio para clasificar los alimentos. Como hemos visto, este sistema de clasificación NOVA, el criterio es según el grado de procesamiento, lo que ellos entienden por procesamiento, ¿vale? Y el Nutri-Score era según varias variables que tenían en cuenta el procesamiento, el valor nutricional, incluso el tipo de producción, que veíamos que era muy complejo. Entonces, utilizando distintos criterios, tú te puedes encontrar con estas paradojas. Incluso si me apuras más, un alimento procesado puede ser artesanal o industrial. Y sin embargo, para el consumidor, pues también esa sería otra paradoja que verían. Ostras, es artesanal y es procesado. Pues sí, una cosa no quita la otra, porque los criterios son diferentes. Porque el tema artesanal, como habíamos visto, el criterio era que la mayor parte de las etapas se hacían de forma manual. Claro. Y para acabar con este tema y dar paso al siguiente, ¿crees que sería necesario regular este tipo de sistemas de clasificación alimentaria para no confundir al consumidor, básicamente? A ver, esta es una intentona mundial que desde hace muchos años se está queriendo averiguar, buscar un sistema para que las enfermedades crónicas que no son de transmisión, o sea, una de ellas son las que vienen producidas por los alimentos, como la obesidad, la diabetes, bajen, porque es un gasto muy grande para la salud pública, pero aún no se ha encontrado ese sistema. O sea, que si no es bueno, pues que no se regule. Hasta que no se encuentre algo realmente bueno y eficaz, pues que no se regule, que sea voluntario como es hasta ahora. Perfecto. Creo que nos llevamos ya aquí una super lección de ultraprocesados.
Y seguimos, cambiamos de tema, pero también seguimos en aspectos que están en tendencia, como puede ser la industria alimentaria 4.0, un término que cada vez vemos más en webinars, en eventos, y que yo creo que igual aún no está claro en general a qué se refiere. No sé si nos lo puedes explicar. ¿Qué significa que una empresa se defina como 4.0? Fíjate, como tú bien dices, aún es un término que hoy está de moda y a lo mejor es porque es etéreo y es difícil de comprender. Mi primera experiencia con este tema fue en el 2016, cuando me invitaron en el Congreso Internacional de Alimentación de México a hacer una ponencia. Y precisamente el título de mi ponencia era Industria Alimentaria 4.0. Bien. El tema de la industria 4.0 se relaciona mucho con digitalización, pero es que no es eso. Va mucho más allá de la digitalización. Tú piensas que la digitalización ya es una tecnología de la revolución 3.0. Luego, cuando hablamos de plantas muy automatizadas, eso tampoco es industria 4.0, eso es de la 3.0. Solamente que esa automatización ha ido a más. Cuando hablamos de poner un robot humanoide en la empresa, eso tampoco es industria 4.0, ¿vale? Y cuando hablamos de Big Data, tampoco es una industria 4.0, es una tecnología que coincide con este periodo que llamamos de revolución 4.0. Entonces, ¿qué es lo que realmente define la revolución 4.0 o una industria alimentaria 4.0? Cuando estamos hablando de conectividad. ¿A través de qué? ¿De qué soporte? De la digitalización. Pero cuando hablamos de conectividad, imagínate en una cadena alimentaria en la que tú estés, todos los eslabones de esa cadena alimentaria están conectados. Eso es a lo que llamamos la revolución 4.0. Por ejemplo, una casa, para verlo así de forma fácil, rápida, aunque no es exactamente, estas casas inteligentes en las que puedes programar desde el móvil de tu casa, pues que se encienda la estufa, se bajan las persianas y tal, esa conectividad es lo que responde a esta revolución 4.0. Vale, entonces, aclarado este término, ¿qué peso tiene la digitalización en la industria de la alimentación? Y además, esto me lleva a pensar en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Si deben tener miedo o no a esa modernización o ese avance digital. Fíjate, en un barómetro de digitalización en el que se compara el grado de digitalización que tienen las empresas, resulta que el sector empresarial es el que menos digitalizado está comparado con otros sectores como el turismo, los servicios financieros, teleco, por supuesto, farmacéuticas. Y dentro del sector industrial, el sector alimentario es uno de los que más atrás están. ¿Temerlo? No, no lo deben de temer, es una realidad. De hecho, ya están digitalizados en parte, en algunas áreas. La inmensa mayoría, que aún gente que está en el 2.0, pero la inmensa mayoría tiene sus correos electrónicos, ¿vale? Y tiene sus apps, por lo menos. Pero temerlo, no, pero sí que debieran hacerlo bien, porque hay grandes proyectos de envergadura de digitalización que han sido un auténtico fracaso y muchos otros que no han dado los resultados esperados, aunque se venden como éxito, cuidado. ¿Por qué? Porque no ha habido un análisis previo, porque no ha habido una implantación buena y, como suele pasar, nunca se ha pensado en el día después. ¿Es complicado e imposible? Pues depende. Tú, si estás en una cadena alimentaria simple, el llegar a ser una empresa alimentaria 4.0 puede ser más simple. Imagínate que estás en una cadena alimentaria que vendes carne de pollo. Pues tienes la granja, tienes el matadero, el despiece y la tienda. ¿Vale? Esa es una cadena corta. Pero si tienes una industria que es muy compleja, imagínate que haces platos preparados, esterilizados y no es tu transporte y que vendes a la distribución. Ahí tienes muchos proveedores, tienes el transporte, tienes la distribución y luego la distribución tiene las tiendas. Vale, conectar todo eso ya sería algo más complejo, un trabajo previo más complejo. ¿De acuerdo? Entonces, pues va a depender de lo complicada que sea tu cadena y no hay que temerlo, simplemente hay que hacerlo bien y hay que hacer un análisis previo bueno antes.
Bien, y siguiendo un poco esta línea, en esta época que estamos del Big Data, de la superespecialización, ¿qué espacio va a quedar para los procesos artesanales, ¿no? ¿Van a desaparecer y se van a sustituir por tecnologías avanzadas? ¿Van a seguir teniendo su propio espacio? ¿Habrá alguien que apueste única y exclusivamente por mantener eso? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, yo creo que antes de la pandemia la globalización estaba en todos lados y parecía que todo lo que no era globalización iba a desaparecer. Bien, vino la pandemia y nos puso a todos en nuestro sitio y nos tiene que hacer recapacitar y ser prudentes cuando hablamos. Fíjate, la globalización se vio atacada cuando empezaron los países a cerrar fronteras. ¿Tú qué me dirías si te digo que un río caudaloso desapareció en 4 días? No te lo creerías, dices tú, eso no puede pasar. Dices tú, a ver, Esther, eso pasó en Canadá con un río. En el 2017 salió una noticia, en 4 días desapareció. O sea, no podemos controlar todo, no podemos controlar, esto fue a consecuencia del cambio climático. Esto de la globalización que se vio contra las cuerdas fue a causa de una pandemia. No sabemos lo que nos puede venir. Entonces, los productos artesanos, pues mira, si me preguntas a mí, ojalá que no desaparezca. Y ya no solo por promocionar el comercio local, sino por no perder la biodiversidad. Aunque, o sea, claro, este tipo de temas al final daría pie a estar alargándonos aquí muchísimo, ¿no? A seguir reflexionando sobre esto, incluso invitar, ¿no?, a gente a que reflexione sobre ello. Pero para acabar ya, no sé si nos puedes poner varios ejemplos de cómo el digitalizarse ha mejorado procesos, ha mejorado el resultado de empresas o incluso ha permitido crear nuevos productos. Fíjate, la digitalización donde más se vio fue en el marketing, donde más el tema del Big Data y hacer análisis de datos fue en el marketing. Con el tema de la pandemia, lo que ha hecho y ha ayudado mucho ha sido en el proceso de compra, por todo esto de tener que comprar a distancia y todo el desarrollo de las apps. Son esos dos procesos en los que más se ha notado la digitalización en las empresas. Pero ojo, esto no es una empresa 4.0, ¿de acuerdo? Claro. Y una última pregunta, rapidito. Aunque estamos hablando de empresas, ¿cómo afecta esto al consumidor final? Esto, bueno, pues le das una alternativa más para comprar. Si tú piensas que hay un consumidor digitalizado que ve toda la publicidad en soporte digital y hace pedidos de compra en digital, pues es una opción más que le das. Con lo cual estás atendiendo o satisfaciendo mejor al cliente. Perfecto, pues entonces, Esther, creo que ponemos ya punto y final a este programa número 11 de esta segunda temporada y invitamos, bueno, muchísimas gracias, invitamos a que sigan disfrutando y escuchando pues de conversaciones alimentarias y aprendiendo mucho, que lo hacemos. Un placer.